Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí feliz y emocionada. Y sé que ustedes también lo estarán después de ver el vídeo de hoy porque tenemos bomba. Y sí, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Y no cualquier cosa, no. Amor secreto. Sorpresa total. Prepárense porque les tengo un montón de información, rumores, fotos, todo lo que se ha dicho sobre esta pareja que honestamente a mí me encanta. Y es que, ¿a quién no le gustaría verlos juntos? Pero, ¿es realmente cierto? ¿Hay algo más que amistad entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la familia pero todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un buen like a este vídeo si les gusta la idea de chismear un poquito sobre estas celebridades. Ya saben, me ayudan un montón y a mí me encanta tenerlos por aquí. Así que suscríbanse. Ahora sí, arranquemos con la bomba. Como les decía, la química entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu es innegable, ¿verdad? ¿Los han visto en la pantalla? ¡Guau! Ya desde que trabajaron juntos en la serie Legacy, la gente empezó a especular. Y con razón. La conexión entre ellos era palpable, una tensión, una mirada, uff. Parecía que las chispas volaban. Y claro, como siempre en el mundo de las novelas, los fans se emocionan, se ilusionan y empiezan a fantasear. Ojalá estén juntos, qué lindos hacen pareja, se ven tan bien, eran algunos de los comentarios que se leían en las redes sociales. Y la verdad, yo también lo pensaba, hacen una pareja muy linda. Pero, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué hay de cierto en estos rumores? Bueno, a ver, empecemos por el principio. Hay que recordar que obviamente mientras estaban grabando la serie, pasaban muchísimo tiempo juntos. Grabaciones, ensayos, cenas, todo el tiempo juntos. Y eso inevitablemente crea lazos. La convivencia hace que te conozcas, que te agarres cariño, que te sientas cómodo con la otra persona. Entonces, ¿es fácil que surja algo más? Por supuesto. Es muy fácil. Y más si ya existe una atracción física, si hay química, si se sienten a gusto el uno con el otro. Pero, ¿hasta dónde llegó la relación de Halil İbrahim y Esla Turkoglu? Esa es la pregunta del millón. *** Un viaje a través de Legacy, el gremio de la química ***. Para entender mejor la situación, tenemos que retroceder en el tiempo y sumergirnos en el mundo de Legacy. La serie, conocida como Emanet en turco, fue el punto de encuentro donde Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu unieron sus talentos, creando un impacto significativo en la audiencia. La trama, llena de giros dramáticos, romance y conflictos familiares, proporcionó el terreno fértil para que la química entre los protagonistas floreciera. En la serie, Halil İbrahim interpretó el papel de Yaman Krml, un hombre de negocios frío y distante con un pasado complicado. Esla Turkoglu, por su parte, encarnó a Seher, una joven que, debido a circunstancias trágicas, debe hacerse cargo del sobrino de Yaman. A medida que la historia avanzaba, la relación entre Yaman y Seher evolucionó, transformándose de una simple obligación a un profundo amor. La actuación de ambos fue clave para el éxito de la serie. La habilidad de Halil İbrahim para transmitir la transformación emocional de Yaman, desde la frialdad inicial hasta la vulnerabilidad, cautivó al público. Esla, con su delicadeza y fuerza, logró conectar con la audiencia, haciéndola sentir el sufrimiento y la resiliencia de Seher. Pero más allá de sus interpretaciones individuales, la magia residía en la conexión entre ambos. La química en pantalla era innegable. Las miradas, los gestos, las escenas de cercanía, todo parecía genuino, real. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la tensión sexual que emanaba de cada interacción era palpable. No era solo actuación, había algo más. Y eso, por supuesto, alimentó las especulaciones y los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. La serie, con su éxito rotundo, se convirtió en un fenómeno en Turquía y en muchos otros países. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Yaman y Seher, y querían que esa magia continuara en la vida real.
Las redes sociales se inundaron de comentarios, fanedits y especulaciones sobre la posible relación entre los actores. La gente quería creer en el cuento de hadas que veía en la pantalla, y la posibilidad de que la química fuera real les daba esperanza. *** El ojo público, análisis de fotos y evidencias visuales ***. En el mundo de las celebridades, las fotos son armas de doble filo. Pueden confirmar, desmentir o simplemente alimentar la especulación. En el caso de Halil İbrahim y Esla Turkoglu, las fotos fueron objeto de un intenso análisis. Hay fotos de ellos en eventos, en estrenos de la serie, en momentos de relax en el set de grabación. Fotos donde se les ve sonriendo, abrazándose, compartiendo miradas cómplices. ¿Qué significan esas fotos? ¿Son prueba de un romance? Como mencioné antes, no necesariamente. En el mundo de la farándula, es común que los actores se lleven bien, que sean amigos, que se apoyen. La convivencia en el set, las largas horas de trabajo, los ensayos, todo eso crea lazos. Es normal que se formen amistades fuertes. Y por supuesto, esas amistades se reflejan en las fotos. Pero en el caso de Halil İbrahim y Esla, la intensidad de sus miradas, la cercanía física, la forma en que se relacionaban en las fotos, no se asemejaba a la amistad común. Parecía haber algo más. Una complicidad que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, es importante recordar que los actores son profesionales. Son entrenados para crear la ilusión, para conectar con el público. Tienen que ser convincentes, tienen que hacer creer a la gente que la historia que están contando es real. Y a veces eso implica mostrarse cercanos, cariñosos, cómplices, incluso románticos con sus compañeros de reparto. Es difícil saber qué hay de real y qué es parte de su trabajo. Las fotos pueden ser engañosas, pueden estar manipuladas, pueden ser producto de un buen marketing. La interpretación de las imágenes depende mucho de la perspectiva de cada uno. ***, rumores y declaraciones, un juego de silencios y confirmaciones a medias ***. Los rumores sobre la relación entre Halil İbrahim y Esla Turkoglu han sido constantes desde que comenzó la serie. Los medios de comunicación, los blogs de farándula, las redes sociales, todos han contribuido a alimentar las especulaciones. Hemos escuchado fuentes cercanas que aseguran que sí, que hubo algo más que amistad. Que hubo un romance, un amor secreto que se mantuvo en secreto por diferentes razones, respeto a la privacidad, temor a la interferencia en la serie, presión de los fans. Pero como ya sabemos, las fuentes cercanas no son siempre fiables. Muchas veces, son solo rumores, especulaciones que se basan en la imaginación y en el deseo de los fans. No hay pruebas concretas, no hay confirmaciones oficiales. Por otro lado, también hemos visto entrevistas donde ambos han sido interrogados sobre su relación. Han respondido con evasivas, con sonrisas tímidas, con palabras de cariño y respeto. Nunca han confirmado ni desmentido directamente los rumores. Han dicho que se llevan muy bien, que se respetan, que se admiran como actores. Pero nada más. Esla Turkoglu en particular, ha sido muy discreta con su vida personal. Siempre ha evitado hablar de sus relaciones, prefiriendo mantener su privacidad. Esto, por supuesto, ha alimentado la especulación. La gente interpreta su silencio como una confirmación tácita, como una señal de que hay algo que no quiere revelar. En el caso de Halil İbrahim, también ha sido cuidadoso con sus declaraciones. Siempre ha sido respetuoso con Esla, evitando dar pie a más rumores. Pero como dije antes, a veces las miradas hablan por sí solas. Y las miradas que se lanzaban en los eventos, en las fotos, eran intensas. ***, el factor tiempo, un amor del pasado. Nuevas relaciones y señales equívocas ***. El tiempo implacable siempre deja su huella. Y en el mundo de las relaciones, el tiempo puede cambiarlo todo. Recientemente han surgido rumores sobre nuevas relaciones en la vida de Halil İbrahim y Esla Turkoglu. Se dice que Halil İbrahim está saliendo con otra actriz, una noticia que ha sorprendido a muchos fans. Si esta información es correcta, ¿qué significa? ¿Significa que su relación con Esla fue solo un romance fugaz, algo del pasado? Por otro lado, también hay rumores sobre una nueva relación en la vida de Esla Turkoglu. De ser cierto, ¿confirma que el capítulo con Halil İbrahim ha sido cerrado? ¿Que ambos han seguido adelante con sus vidas?
Es importante tener en cuenta que en el mundo de las celebridades, las relaciones son volátiles. Las agendas apretadas, las presiones del trabajo, la exposición mediática, todo eso puede afectar la duración de una relación. Es posible que lo que hubo entre Halil Ibrahim y Esla fuera algo intenso, pero efímero. Pero, ¿eso significa que no hubo nada? No necesariamente. Podría ser que en algún momento hubo algo más que amistad. Que hubo sentimientos, emociones, una conexión especial. Y que, por alguna razón, no funcionó. Que la presión mediática, las diferencias personales, o simplemente el destino, se interpusieron en su camino. O también podría ser que decidieron seguir caminos separados, mantener una amistad y nada más. La vida es así, y en el mundo del espectáculo más aún. Las relaciones van y vienen, y las decisiones personales siempre son respetables. Asterisco asterisco el poder de la química, más allá de un amor romántico, asterisco asterisco. Es crucial preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que queremos encontrar en esta historia? ¿Un romance perfecto con F. Inal feliz, o la confirmación de una química excepcional? La conexión entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, independientemente de si fue romántica o no, fue innegable. Y eso, para el público, es más que suficiente. La capacidad de dos actores para crear una magia en la pantalla, para hacer que la gente crea en su historia de amor, es un logro en sí mismo. Tal vez, lo que ocurrió entre ellos fue más allá de un amor romántico tradicional. Quizás simplemente se encontraron dos almas afines que conectaron a un nivel profundo. Quizás la admiración, el respeto y la complicidad que sentían el uno por el otro fueron suficientes para crear esa magia especial. En el mundo del espectáculo, a veces, la química es más importante que el romance. La capacidad de conectar con el público, de emocionar, de hacer soñar, eso es lo que realmente importa. Y en ese sentido, Halil Ibrahim y Esla Turkoglu lograron un éxito rotundo. Asterisco asterisco un análisis detallado de las miradas, ¿qué dicen los ojos? Asterisco asterisco. Profundizando en el análisis de las fotos y los vídeos, las miradas entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu merecen un análisis especial. Los ojos son ventanas al alma, y en este caso, parece que revelan mucho más de lo que las palabras pueden expresar. En muchas fotos se les ve mirándose fijamente con una intensidad que va más allá de la cortesía. No son simples miradas de compañeros de trabajo, sino miradas cargadas de emoción, de afecto, de curiosidad. Es como si cada uno estuviera tratando de leer la mente del otro, de entender sus sentimientos. En algunos vídeos, se puede apreciar cómo sus ojos se encuentran, y permanecen así durante varios segundos. No hay necesidad de hablar, la conexión es instantánea. Es como si hubieran desarrollado un lenguaje secreto, una comunicación no verbal que solo ellos entienden. En eventos públicos, las miradas se vuelven aún más evidentes. En medio de la multitud, se buscan, se encuentran y se dedican miradas cómplices, sonrisas tímidas y guiños. Es como si, a pesar de la presencia de otros, solo existieran ellos dos. Hay que recordar que a menudo, las miradas pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Pueden ser producto de la química, del afecto, de la amistad, o incluso del profesionalismo. Pero en este caso, la intensidad de las miradas entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu parece indicar algo más. No se puede negar la conexión que existe entre ellos. La forma en que se miran, la forma en que se complementan, la forma en que se entienden, todo eso sugiere una conexión profunda, que va más allá de lo superficial. Asterisco asterisco conclusiones, ¿qué podemos concluir realmente? Asterisco asterisco. En conclusión, ¿hay amor secreto entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? La verdad, no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concretas, no hay confirmaciones oficiales. Solo rumores, especulaciones, fotos y miradas que pueden interpretarse de diferentes maneras. Lo que sí sabemos es que ambos son actores talentosos, con una gran química en pantalla. Que se llevan bien, que se respetan y que al menos han construido una amistad sólida. Y eso ya es mucho. La historia entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu es un misterio, un enigma que ha cautivado a millones de personas. La incertidumbre, la especulación, los rumores, todo eso forma parte de la magia del mundo de las celebridades. Tal vez nunca sabremos la verdad. Tal vez lo que hubo entre ellos quede para siempre en el terreno de lo secreto y lo no dicho. Pero eso no importa. Lo que realmente importa es la química que crearon en la pantalla, la emoción que generaron en el público,
la magia que hicieron posible. En última instancia, lo que quede de esta historia dependerá de cada uno de nosotros. De nuestra capacidad para creer en el amor, en la amistad, en la magia del espectáculo. *** El llamado a la comunidad, tu opinión cuenta, ***. Y ahora, como siempre, es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu? ¿Creen que son solo amigos? ¿O tal vez, creen que todavía hay algo? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones. Déjenme saber qué piensan sobre esta bomba. ¿Qué les pareció la química en Legacy? ¿Creen que las miradas hablan por sí solas? ¿Están de acuerdo con los rumores sobre nuevas relaciones? No olviden dar un like a este vídeo. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por sus comentarios, por su apoyo incondicional. De verdad, me hacen muy feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao.